Brasil. Esa solicitud de asistencia se fundamentó en el convenio o tratado entre la República de Panamá y la República Federativa de Brasil sobre asistencia jurídica mutua en materia penal, hecho en Panamá el 10 de agosto del 2007 y que es ley de la República número 5 de 4 de enero del 2008. De acuerdo al magistrado fiscal, esa petición fue diligenciada y recibida por los conductos establecidos en el convenio internacional antes mencionado, y que aunque él está consciente de que no era necesario pedir el control posterior de ese diligenciamiento, ha hecho esta petición por razones de transparencia. En su momento, la defensa cuestionó el hecho de que el fiscal no haya planteado en el plazo de 10 días la solicitud de control posterior ante este magistrado de garantías. A su modo de ver, ya sea que se tomen en cuenta el hecho de que el Ministerio de Justicia de Brasil haya enviado el 14 de abril de 2016 una nota, o que se tome en consideración la fecha en que los documentos que vinieron de Brasil fueron debidamente traducidos al español, cualesquiera que sean los hechos que se tomen como acreditados, lo cierto es que a su modo de ver, el plazo de 10 días venció. Señala que también está consciente de que la petición que realizara en su momento el magistrado fiscal no tiene vinculación con su representado, a pesar de lo cual, por razones del cumplimiento del debido proceso, realiza la oposición a la que hemos hecho referencia. Nosotros, antes de referirnos a la petición que hizo la defensa, vamos primero a decidir este planteamiento efectuado por el magistrado fiscal. Mientras estuve revisando la documentación que el magistrado fiscal, en presencia del el abogado de la defensa, entregara para lo que a bien tuviese realizar, nos percatamos que en ese momento no se nos había suministrado cuál era la petición que se le había efectuado a Brasil. Y buscamos en los antecedentes que nos habían entregado y allí no estaba, por lo cual salí y llamé al magistrado fiscal y al licenciado Citón, y en presencia de ambos me indicaron dónde podía encontrar en un tomo que no me habían dado la información y que gentilmente me fue suministrada en ese momento. La parte pertinente de la solicitud aparece en la página 29.597 de la solicitud de asistencia número 1. Allí se lee lo siguiente: por lo antes expuesto, el magistrado fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en la causa penal seguida contra el expresidente de la República, dispone comisionar a la Fiscal Superior de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación, con la finalidad que a través de la referida oficina se remita a la Autoridad Central de la República Federativa de Brasil una asistencia internacional para que la autoridad competente de dicho país, que ha de cumplir la presente solicitud, realice las siguientes diligencias. 1. Determine la existencia física de la empresa Prativita Alimentos Nutricionais, ubicadas en Tacuara, Río Grande do Sul, calle Roberto Hamel, 850, teléfono más 55 51 35 42
5020, correo electrónico prativita@prativita.com.br. 2. Se remita copia debidamente autenticada y apostillada del certificado de constitución de la empresa Prativita Alimento Nutricionais. 3. Procedan a requerirle al representante legal o la persona autorizada por la empresa Prativita Alimento Nutricionais, ubicada en Tacuara, Río Grande do Sul, calle Roberto Halmel, 850, teléfono, ahí está, correo electrónico descrito como lo mencioné hace un rato. Envíe toda la documentación autenticada y apostillada que reposa en sus archivos y que guarde relación con la celebración de unos contratos de compraventa celebrados entre Prativita Alimentos Nutricionais Ltda y la empresa Lakeshore International Limited, BVI Company Number 1454608, Holding Company British Virgin Island, cuyo representante legal es Rubén Di Casa, con cédula de identidad personal número 8-203-1836, para las compras de alimentos deshidratados que corresponde al arroz fortificado con pollo y legumbres deshidratados con vitaminas y minerales, arroz fortificado con lentejas y carne bovina deshidratados con vitaminas y minerales, arroz fortificado con frijoles, legumbres y carnes bovina deshidratados con vitaminas y minerales, sopa fortificada con legumbres y pollo deshidratados con vitaminas y minerales y sopa fortificada con fideo, legumbres y carne bovina deshidratados con vitaminas y minerales. 4. De igual manera se tome declaración o entrevista a su representante legal a fin de que el mismo informe, 2 puntos, si la empresa Lakeshore International Limited era una filial o asociada de la empresa Prativita Alimentos Nutricionais, qué vínculo mantienen en común, si compartían los mismos fines y objetivos de la empresa asociada, si previo a la contratación existieron comunicaciones o negociaciones previas, en caso afirmativo, desde qué fechas y cuánto cobró la empresa Prativita Alimentos Nutricionais por las compras de alimentos deshidratados ejecutadas. Ese fue el objeto de la petición internacional que en su momento hiciera el magistrado fiscal en esta causa. Pues bien, el artículo 2 del aludido tratado entre Panamá y Brasil señala lo siguiente en su parte pertinente. 1. La autoridad central de la parte requerida podrá denegar la asistencia cuando, y comienza a listar una serie de supuestos en los cuales la autoridad central requerida, es decir, la del país, en este caso requerido, Brasil, puede negar la solicitud. En el literal G dice, la solicitud de asistencia sea contraria al ordenamiento jurídico de la parte requerida o no se ajusta a las disposiciones de este tratado. Ese artículo 2 del tratado mencionado faculta a la autoridad central del país requerido y la legitima para que sea ella la que decida si una petición que le realiza a otro país puede o no ser tramitada en Brasil. El resultado de la petición que en su momento hizo el magistrado fiscal reposa, ahora sí, en las páginas que inicialmente me suministró el fiscal junto con la defensa, 46.032 a las 46.064. Ello revela que la autoridad central de Brasil estimó que la petición efectuada por el magistrado fiscal de esta causa no era contrario al tratado que rige ambos países. La petición que nos hace en la tarde de hoy el magistrado fiscal está sustentada en el artículo 317 del Código Procesal Penal. Ese artículo regula el control
posterior por parte del juez de garantías de las diligencias de que trata el capítulo tercero, que es el capítulo relacionado a los actos de investigación con control posterior del juez de garantías. De acuerdo a este precepto, en aquellas circunstancias en las que el código haya establecido que es necesario que un juez de garantías controle con posterioridad a la práctica de alguna diligencia por parte del fiscal el resultado de esa diligencia, entonces tendría lugar un acto de audiencia como este. Los supuestos que dan lugar a que el artículo 317 pueda ser aplicado los encontramos en los artículos 314 al 316. En el primero se regula la incautación de datos. En el segundo, es decir, el 315, operaciones encubiertas. En el 316, entrega vigilada internacional. Ninguno de estos tres supuestos tiene apariencia siquiera cercana a lo que ha ocurrido en la solicitud internacional que en su momento realizara el magistrado fiscal. Por lo cual, el artículo 317 no tiene aplicación en este acto de audiencia como instrumento que pudiera servir para controlar lo que en su momento realizara el magistrado fiscal. Y es precisamente esa conclusión a la que se llega fácilmente de la lectura de los artículos 314 a 316, la que motivó al fiscal a reconocer incluso en este acto de audiencia que, a pesar de que está consciente de que su petición de control posterior no es necesario, realizó dicha petición, señala él, que por razones de transparencia. La defensa, por su parte, cuestionó el plazo de 10 días que tenía el fiscal para hacer la petición ante este magistrado de garantías sobre el control posterior de la diligencia a la que hemos hecho referencia. Es evidente que el artículo 317 no tiene aplicación en esta causa. Y como no tiene aplicación en esta causa, yo no tengo competencia para pronunciarme sobre si esto es legal o no, porque esto es de aquellas diligencias que el magistrado fiscal puede realizar sin control, como él mismo lo reconoce. Y desde ese punto de vista no tiene razón de ser que yo realice un pronunciamiento sobre si la petición de 10 días, si la petición se hizo o no en el plazo de 10 días, porque esta audiencia en realidad no debió haber tenido lugar. Por lo cual, yo decido esta primera petición señalando que el artículo 317 no tiene aplicación y que no es necesario que este magistrado de garantías realice un control posterior de las diligencias que en su momento efectuara el magistrado fiscal, dado el hecho de que es de aquellas que se puede realizar sin necesidad de control posterior por no estar dicha diligencia ubicada en los artículos 314 a 316 del Código Procesal Penal. Por ende, no tiene cabida la oposición que hizo la defensa en su momento con relación al plazo de los 10 días. Decíamos hace un rato que hay otra petición que fue efectuada ahora por parte de la defensa, quien inició su argumentación señalando que con base en el artículo 291 del Código Procesal Penal requería que el magistrado de garantías declarase que los plazos de investigación están concluidos en esta causa. El fundamento, ya hemos visto, es el artículo 291 del Código Procesal
Penal, cuyo texto reza así: plazo de la fase de investigación. El Ministerio Público, a partir de la formulación de imputación, debe concluir la fase de investigación en un plazo máximo de 6 meses, salvo el supuesto previsto en el artículo 502 de este Código. Para fundamentar la petición que realiza la defensa, además, se señala que, de acuerdo a su afirmación y de lo que él entiende, ha señalado la Corte con anterioridad, sin que se nos suministrara ninguna fecha de decisión, ninguna jurisprudencia, sino una afirmación, entiende que la Corte ha señalado que es posible que se pase de la fase de investigación a una acusación en los casos relacionados con diputados sin que previamente haya un acto de imputación. Teniendo en cuenta esa premisa que afirma la defensa y con fundamento en el artículo 291, la defensa concluye que en este caso se ha superado el plazo de 6 meses con que cuenta el magistrado fiscal para realizar la investigación. Se le corrió traslado al magistrado fiscal sobre esta petición y este señaló que el plazo de investigación no ha vencido, sin dar ninguna otra argumentación, sino la afirmación de que el plazo no ha vencido, señalando además que el despacho fiscal ha solicitado audiencia para imputar y que tiene muy claro las etapas del proceso. Los jueces estamos para tomar decisiones con base en las argumentaciones y o, cuando procede también, las evidencias que se presenten. Los jueces no tomamos decisiones fuera de ese marco de planteamiento que nos realizan las partes, por lo cual nunca externamos opiniones ni consideraciones sobre lo que puede o no estar ocurriendo en una causa, sino que escuchamos los argumentos y sobre la base de lo argumentado nos damos cuenta, en algunos casos, si se tiene razón o no, pero para ello es fundamental que la argumentación y su conclusión sean inescindibles, es decir, que la conclusión de la argumentación sea válida. Bien. El artículo 291 del Código Procesal Penal, que es el que se utiliza como sustento de la petición, parte de la siguiente premisa: que en las investigaciones que se realicen, en principio no existe un plazo de investigación y que el plazo de investigación comienza a computarse es a partir del momento en que se realiza una imputación por parte de un fiscal. Eso significa que mientras no haya imputación, un fiscal puede demorarse investigando el tiempo que estime necesario hasta que la acción penal le prescriba, que es el plazo que sí existiría para que pueda cesar el ejercicio de sus funciones en una causa particular. Y el 291 lo que nos viene entonces a establecer la regla de que una vez se realice una imputación, empieza a correr un plazo de 6 meses para que se termine la investigación. Decía hace un rato que nosotros escuchamos los argumentos y los analizamos y vemos si los mismos son válidos, correctos o incorrectos. Y yo tengo que analizar la argumentación de la defensa para saber si tiene o no la razón.
La argumentación de la defensa parte de dos premisas. La primera es que no es necesario, según la afirmación que hace, entiende de unos fallos de la Corte cuyas fechas y coordenadas no nos suministró, no es necesario que exista un acto de imputación en los casos de diputados para que pueda haber una acusación. Esa es una afirmación que hace la defensa. La segunda premisa es el artículo 291, que vuelvo a leer para que estemos claros de cuál es la premisa de la que se parte. Dice, el Ministerio Público, a partir de la formulación de imputación, debe concluir la fase de investigación en un plazo máximo de 6 meses. Es decir, la defensa entiende que, como en este caso no hay imputación y desde enero del 2015 acá han pasado más de 6 meses, ha vencido el plazo de investigación. En realidad, esa conclusión no se deriva de las premisas que plantea la defensa. Ya hemos visto que el artículo 291 en su correcta interpretación significa que un fiscal puede demorar el tiempo que estime necesario para realizar una investigación y que solo estará vinculado a terminar esa investigación si prescribió la acción penal. Si no ha prescrito la acción penal y no hay imputación, el fiscal no tiene plazo para investigar. Eso es lo que dice el 291. El 291 también nos dice que una vez se haya dado el acto de imputación, comienza a correr, ahora sí, un plazo de 6 meses para que el fiscal pueda terminar su investigación. Pero si en una causa no ha habido una imputación, la conclusión que se deriva no es que la investigación está sometido a un plazo de 6 meses. La conclusión que se deriva del artículo 291 es que la investigación no está sujeta a plazo. Por lo cual, no podemos estar de acuerdo con la defensa cuando señala que aquí ha vencido un plazo de 6 meses, porque el plazo de 6 meses solo, de acuerdo al 291, podría empezar a computarse una vez se dé un acto de imputación. De manera que, sin haber externado, y que quede eso claro, posición alguna en lo concerniente a si es o no necesario en los casos de diputados que exista o no un acto de imputación, y parados exclusivamente en la argumentación que da la defensa, se puede verificar sin mayor esfuerzo que la conclusión a la que llega esta no se deriva de sus premisas. Si partimos del hecho de que no ha habido imputación, que es la afirmación que dice la defensa, y partimos del hecho de que el 291, que es el artículo que usa la defensa, establece un plazo, es a partir de 6 meses, a partir de la imputación, está claro que el plazo de 6 meses ese no ha empezado a correr porque no ha habido una imputación. De manera que la conclusión a la que arriba la defensa no se ajusta a sus premisas, y desde ese punto de vista yo tendría que determinar que la defensa no ha demostrado su petición y que por ende se niega. Al haberse negado esto, no es necesario hacer referencia a la posición que efectúa el magistrado fiscal. Como no hay más nada que tratar y son las 4:15 de la tarde del día de hoy, yo doy por terminado este acto de audiencia. Muchas gracias.
Bien, Jerónimo Mejía, magistrado fiscal de esta causa que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli, ha resuelto la petición de su defensa y ha alegado que al no haber imputación de cargos no puede correr el plazo que ellos estimaban había vencido de 6 meses. También se refirió a que la imputación no es necesaria cuando se trata de diputados. Recordemos que justamente el expresidente Ricardo Martinelli está siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia por su condición de diputado del Parlacén, pues aparte de ser el expresidente panameño. Lo que pedía la defensa básicamente era que se concluyera con esta investigación, dado que la misma había vencido, puesto que inicia el 28 de enero del año 2015 y que ya han pasado muchos más de los 6 meses previstos. Además, también alegaba la defensa que se había pasado de la investigación directamente a la acusación sin la debida imputación de cargos, pero también es necesario que esté el acusado, en este caso el expresidente Ricardo Martinelli, para que se proceda a la imputación. Vamos a pasar con Adair Concepción, que tiene los detalles de esas declaraciones o el alegato que hiciera el magistrado fiscal de esta causa. Adair. Claro que sí, Guadalupe, efectivamente ha culminado esta audiencia de control posterior solicitada por el magistrado fiscal Oiden Ortega, una audiencia que no debió haber tenido lugar de acuerdo en lo que ha manifestado esta tarde el magistrado de garantías, una audiencia que no tenía cabida para un control posterior, toda vez que se debía analizar la legalidad o no de una serie de asistencias solicitadas en su momento por el magistrado fiscal Oiden Ortega para conocer de algunos vínculos entre una empresa que existe en Brasil y específicamente Lakeshore Internacional, que fue la que suplió de comida deshidratada a través del programa de ayuda nacional. En este caso, el magistrado de garantías, Jerónimo Mejías, ha dicho que esta audiencia no tenía lugar y que la misma prácticamente no debió realizarse, producto de que la misma no requería de un control posterior. En relación a la otra solicitud que ha hecho la defensa del expresidente Martinelli, el abogado Sidney Citón, ha sido negada por parte del magistrado de garantías al establecer que el plazo de 6 meses no se corresponde, ya que aún no existe una imputación contra el diputado del Parlacén Ricardo Martinelli, plazo de 6 meses que inicia a correr una vez se tenga la audiencia de imputación de cargos. Se mantiene entonces en este momento el precepto de que el magistrado fiscal tiene el tiempo que así requiera para realizar la investigación y posterior a eso una imputación, que es cuando inicia a correr los 6 meses. Vamos a la parte interna con la compañera Gilisca Rivera. Adelante. Concluir la audiencia de control contra el exmandatario Ricardo Martinelli. El magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía ha negado la solicitud que presentó la defensa del exmandatario, aduciendo que no ha vencido el término de la investigación, puesto que no hay una imputación en contra del exmandatario y por lo tanto también se harán solicitudes a Brasil para conocer de empresas que hacían contratos también con la empresa Lakeshore International, que trajo el tema de la comida deshidratada a través del programa de ayuda nacional. Nosotros estamos a la espera de que los abogados nos puedan decir entonces un resumen de lo que ha pasado aquí en esta audiencia, donde se les ha negado las solicitudes que han pedido. Una era que se dejara sin efecto esta investigación porque ha transcurrido un tiempo estipulado de más de 6 meses desde que inició. Sin embargo, el magistrado juez de garantías, en este caso Jerónimo Mejía, ha dicho que como no hay imputación, no puede haber iniciado a correr el término de investigación, que podría ser de 6 meses o más, así como lo decida las autoridades que investigan, en este caso el órgano judicial, el magistrado Oiden Ortega, que es el que también pidió esa solicitud de asistencia judicial a Brasil de estas empresas que mantienen una relación también con la empresa Lakeshore International, que trajo la comida deshidratada a través del programa de ayuda nacional. Nosotros entonces estamos a la espera de que ya salgan los abogados del exmandatario Ricardo Martinelli y nos puedan dar unas palabras en torno a este tema, por favor. Entonces tenemos a la licenciada Alma Cortés. Licenciada, ¿qué su opinión al respecto de esta audiencia? Aquí. Licenciado, ¿qué ha pasado en esta audiencia? Un segundito para que los medios se acomoden. ¿Qué ha pasado en esta audiencia, licenciado? Bueno, nosotros hoy tenemos que ratificar
que aquí este es un proceso político porque ustedes han podido apreciar de que se han manejado dos procesos con procedimientos diferentes. El caso conocido como pinchazos y el caso conocido como comida deshidratada que se han ventilado hoy, se han manejado bajo procedimientos diferentes. En el primero se pasó de la fase de investigación directo a la acusación sin haber imputado. Y ese fue el reclamo permanente de la defensa de Ricardo Martinelli. Ahora resulta ser que hicimos a la inversa la solicitud para que se declarara vencidos los plazos en función de que aquí llevamos más de un año haciendo una investigación y bien podría interpretarse entonces que se puede pasar una acusación. ¿Y qué ha dicho el magistrado? Que prevalece la norma. Tiene que haber imputación para poder empezar a computar el término de los 6 meses. En consecuencia, es como se indica en la ley y en los parámetros y convenios internacionales. Sí tiene que haber imputación. La defensa se siente muy satisfecha de que por primera vez el propio magistrado de garantías, que actúa de magistrado en ambos casos, ha reconocido esta situación. Es más, el propio magistrado fiscal, Oiden Ortega, ha dicho públicamente de que él ha pedido fecha para la imputación y que él es consciente de que debe existir una imputación. Ya aquí no queda ninguna duda. Se manejaron en la Corte políticamente y por eso manejaron dos procedimientos distintos en dos procesos o dos causas que se sigan aquí. El magistrado dice como que la audiencia no tenía razón de ser. La convocó el magistrado fiscal. Hoy estamos aquí porque el magistrado Oiden Ortega pidió una fecha para controlar ciertos actos. El fiscal, el magistrado de garantías, le ha dicho al fiscal que no tenía necesidad de pedir esta audiencia para controlar dichos actos porque no están dentro del catálogo exigidos por ley. En consecuencia, quien dio el patinazo fue el fiscal, no la defensa. La solicitud de asistencia judicial a Brasil. Bueno, los documentos recibidos en esa asistencia internacional no relacionan, no vinculan para nada a Ricardo Martinelli. Y así lo dijimos en su momento cuando nos tocó hacer la intervención. En esta audiencia, ¿qué sucedió? Claro, el magistrado de garantías ha dicho que no están dentro del catálogo comprendido de diligencias que deben ser sometidas a control posterior. En consecuencia, le dijo al fiscal que pidió de forma innecesaria esta diligencia. Esto ha sido una pérdida de tiempo para definirlo en términos sencillos. ¿Qué buscan con estas empresas? Averiguar que son del exmandatario Ricardo Martinelli. ¿Qué se busca? Bueno, no sé qué busca el fiscal. Lo cierto es que lo único que se determinó es que hubo 2 contratos de comida deshidratada, los pactos y los plazos que se pactaron, y eso fue lo que vino de Brasil. Debidamente traducido, ya está dentro de la carpetilla. Lo importante es que ha sido de forma intrascendente convocada esta audiencia, dicho por el propio magistrado de garantías. Señor Alma, ¿cómo ve este tema? Bueno, en realidad, como acaba de decir el grupo de la defensa, es un tema político. Nos han hecho venir a perder tiempo aquí. El mismo magistrado juez de garantía lo manifestó, que son documentos que no están dentro del dossier, que deben pasar por un control de legalidad. Incluso, pero algo muy importante para la defensa el día de hoy, es que el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, que es el magistrado juez de garantía en el caso de pinchazos, reiteró que hoy tiene que haber una audiencia de imputación, como ya la pidió el magistrado Oiden Ortega. En eso, obviamente, va a incidir directamente en el caso de pinchazos, porque allá no hubo audiencia de imputación, sino que se fue directamente a una acusación. ¿Podrá entonces darse una audiencia de imputación? Bueno, esto es lo que ha solicitado el magistrado fiscal. Vamos a esperar las valoraciones porque hay que esperar que el magistrado Mejía resuelva esa solicitud. Acá, Luis Eduardo. Mira, hay que destacar también que está comprobado que las medidas cautelares que se han impuesto al expresidente Martinelli, es decir, declarado reo rebelde, declararle una orden de arresto y solicitarle extradición, son medidas ilegales. ¿Por qué? Porque precisamente no se ha cumplido la fase donde él, al ser imputado, entra a ser parte del proceso. Y está claro en el ordenamiento jurídico que una persona que es investigada, que no es imputada, no puede ser una persona a la que se le declare reo rebelde.
no puede ser una persona a la que se dicte una orden de captura y mucho menos puede ser una persona contra la cual exista una orden arbitraria de extradición. Es decir, que si lo que hoy ha quedado demostrado hasta la saciedad es que este es un proceso político, al igual que los otros procesos, y que estos procesos políticos se manejan con dos procedimientos diferentes, en donde el único afectado aquí se llama Ricardo Martinelli Berrocal, porque se encuentra sujeto de una declaración de rebeldía ilegal, de una orden de arresto ilegal y de una orden de extradición que igualmente es ilegal. Por eso que en Estados Unidos, cuando se le ocurre mandar esto, se van a reír de Panamá. Está haciendo el ridículo internacional. Parte de lo que señalaba entonces el licenciado Luis Eduardo Camacho en torno a el tema del exmandatario Ricardo Martinelli, considerándolo como un tema meramente político al no haber los argumentos para que se dé esta imputación de cargo y que se siga con una investigación que ya ha pasado el término de más de 6 meses para que se dé. Sin embargo, el magistrado Jerónimo Mejía ha dejado como no validero los argumentos de la defensa en este día de que no se podía continuar con una investigación. Al contrario, ha dicho que se va a continuar con la investigación y que posiblemente se pueda dar una audiencia de imputación de cargos contra el exmandatario Ricardo Martinelli, y esto podría ser en un término de más adelante. Aquí el segundo Tribunal Superior de Justicia de la Corte acaba de concluir entonces esta audiencia de control, y como dijo el magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías en este caso, no tuvo razón de ser la misma en este día. Nosotros continuamos aquí para darles entonces de primera mano todo lo que ocurre aquí en el órgano judicial. Vamos a estudios. Bien, gracias a Yalisca Rivera. Como ustedes ya escucharon, declaraciones de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, y reitera el magistrado que es juez de garantías en este proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli, que esta audiencia que fue pedida por el fiscal para legalizar la asistencia judicial que se realizó en Brasil no tenía lugar. Pero espere todos estos detalles en la emisión estelar con un resumen completo. Gracias por acompañarnos. Espérenos en minutos.